8 de la mañana con 10 minutos, las 8 de la mañana con 10 minutos. Estamos de vuelta en Ahora es Cuando. Conversamos esta mañana en esta nueva hora de Actualidad en Infinita junto al senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel, qué gusto de saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, pues me dijeron que viene llegando, no sé de dónde. Vengo de Guatemala. ¿Y Estaba en una reunión de un programa sobre estados de bienestar en América Latina, que en realidad es un encuentro de dirigentes de distintos países para conversar sobre la situación de la región, y que es un informe que se presenta al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo anualmente. ¿Y a qué conclusiones arribaron a todo esto de cómo está la región? Bueno, pocas hoy día, porque las cosas están un poco revueltas, pues estar empezando. Se habló, por cierto, desgraciadamente yo no pude ir el día viernes, que era cuando se discutía el tema precisamente con el presidente de Guatemala, porque había un evento aquí en La Moneda que yo tenía que estar por asuntos de mi región. Pero entiendo que ahí se habló mucho sobre la situación de la región y al día siguiente se siguió. Y hay mucha alarma porque hubo por acá una visión casi directa sobre la reunión del presidente Trump. Más bien, el saludo del presidente Trump a los presidentes de América Latina que estaban invitados, ¿no? A propósito de eso, ¿qué opinión tiene respecto de que el presidente electo haya viajado a esa cumbre, Escudo de las Américas? Mire, yo creo que realmente, como yo en realidad, digo, al principio dije que no me parecía que fuera, le había dicho que no, y había dicho que no iba a ir. Pero cuando decidió ir, yo dije, bueno, a lo mejor consigue conversar algunas cosas interesantes, aclarar los problemas que han ocurrido, etcétera. Pero al parecer el encuentro duró 1 minuto y medio, pues. Pues el presidente Trump había decidido ya, había avisado ya que él iba a hablar 4 minutos con cada presidente, pero finalmente lo redujeron porque él tenía otras cosas que hacer. Si fue una reunión, la verdad es que la presencia del presidente Trump en la reunión fue bastante breve, ¿no? Sí, fue para la foto. Exacto, fue para la foto. Saludo, mano, 2 palabras bonitas para allá, bonitas para acá y foto. Déjeme preguntarle, voy a apelar a su experiencia política para hacerle varias preguntas, senador. ¿Cómo evalúa usted el clima político actual en Chile? Mire, yo creo que está muy crispado en el sentido de que la gente hace cosas que cuando se empiezan a hacer cosas que no se deberían hacer y que yo creo que con un poco más de conversación se llegaría a acuerdo de que no se pueden hacer, yo creo que eso muestra que el ambiente está malo. Esto del famoso proyecto Chaguán, como se le llama ahora, yo no lo pongo yo así, yo lamento mucho que Francisco Chaguán haya decidido encabezar esto. El mismo proyecto realmente da esa impresión. O sea, cuando 21 senadores, creo que fueron 21 o 22 senadores, llegan a votar un proyecto y ninguno fundamenta su voto, salvo Chaguán, muestra que en realidad había un acuerdo de votarlo a favor, a pesar de que evidentemente el proyecto no era ni siquiera lo que les habían dicho a esos senadores. Entonces, realmente creo que hay un clima, un mal clima, yo diría que en el mundo progresista, por decirlo de alguna manera, hay una especie de una idea de que se ha pasado una época muy mala de nuevo, un momento muy difícil, muy malo, etcétera. Por eso la frase del presidente, tenemos que recuperar la mayoría, etcétera. Pero ciertamente ha sido una derrota fuerte. Pero también en la derecha hay bastantes confusiones, porque no queda muy claro hacia dónde van a ir. O sea, los desacuerdos ya, por ejemplo, sobre temas internacionales y otros han sido visibles. Y ahí, bueno, vamos a ver qué es lo que se pasa, si se logra gobernar bien. Pues. ¿Usted considera que la política chilena ha perdido capacidad de diálogo? Por cierto que sí. Entiendo que ahora conversaron finalmente los 2 presidentes de nuevo, pero lo que pasó el otro día ciertamente dejó una huella. No es una cosa era una cosa perfectamente evitable, porque usted se da cuenta que el señor ese día estuvo el señor Castro estuvo en la Moneda como unos minutos, claro, pero estuvo con Boris 5 minutos y solamente para pedirle explicaciones por algo que Boris habría dicho. Bueno, para eso usted llama por teléfono. Pues. No te imagines, si mira, sabes, no voy a ir porque estoy molesto por esto, fíjate, te quiero plantear aquí y allá, y se conversaba y se negociaba algo. Pero esto de ir a pelearse en público es algo que se acostumbraba poco. ¿Por qué cree usted que se ha perdido esa capacidad de diálogo? Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con las posiciones extremas, ¿no?
Las posiciones extremas son generalmente atractivas desde el punto de vista de la imagen, del público. No les gustan, pero no votan por ellas, pero ahí están. Entonces hemos tenido muchos extremismos. No olvide usted que tuvimos 2 constituciones extremas. O sea, tuvimos 2 constituciones en que el único acuerdo fue rechazarlas. Y esas las hicieron gente que estaba en ese momento, había sido elegida popularmente, ¿no? Había sido era gente que se suponía que algo sabía de constitucionalismo. Entonces yo creo que realmente ha habido una especie de ataque de extremismo en la derecha y en la izquierda, en algunos momentos que nos han perjudicado mucho. Uh-huh. Ahora, a propósito de esas posiciones extremas, ¿no? Que no es un extremo, son 2 extremos, ¿no? Usted ha sido una figura central de la concertación. ¿Cómo evalúa la evolución que ha tenido la centroizquierda chilena en medio precisamente de este escenario donde los sectores más extremos han logrado tener mayor protagonismo? Bueno, mire, yo creo que en realidad han habido evoluciones, desde luego, ¿no? No olvidemos, la llegada al gobierno, del presidente Boric fue marcada por el hecho de que digamos, entre votar por Kast y votar por Boric, se votaba por Boric, pues, esa es la realidad. Y hace varios periodos que veníamos de un periodo macizo, fuerte, como fue el de la concertación, evitando que ganaran los de la derecha, cosa que no conseguimos 2 veces con Piñera, pero al final el motivo para votar o para juntarse era para que los otros no ganaran. Y eso ciertamente hace que el grupo que está trabajando ahí, se ha ampliado incluso después con el Partido Comunista y otras fuerzas, llegue, digamos, no tenga mucho diálogo entre sí, en realidad no tenga muchas cosas en común, sino que simplemente la única cosa en común es mantenerse donde se está. Y yo creo que llevamos muchos años en eso, y eso fue el gran error, eso fue el principal problema, candidaturas que no prendían, pero la idea era que había que, por último, ganar la segunda vuelta de alguna manera. Uh-huh. ¿Y qué diferencias ve usted entre la izquierda de su generación y la actual izquierda? Bueno, la falta de proyecto. Yo niego que yo no voy a hacer propaganda, no voy a decir que hay que volver a lo de antes, pero lo de antes sin duda tenía proyecto. Fíjese usted que la concertación se llamó Concertación de Partidos por el No, y luego pronto cambió nombre y se llamó como Concertación de Partidos por la Democracia, porque ya se había conseguido un objetivo y ahora se buscaba otro, que era una democratización del país, un crecimiento económico, etcétera, y eso de alguna manera era un proyecto, una propuesta. La salida digamos, después de los 4 primeros grandes gobiernos que tuvimos, el de Frey, el de Elwin, el de Frey, el de Lagos y el primero de Michelle Bachelet, la salida fue fundamentalmente cómo hacemos para quedarnos, pues. Y eso nunca es bueno, no había mucho programa, no había mucho proyecto, y cuando se llegaba al Congreso, yo no estaba en ese momento en el Congreso, ¿no? Pero cuando se llegaba al proyecto era sin negociar, sin conversar los proyectos. O sea, una cosa como la que hicimos el año 2004, 2003, 2004, la negociación con la UDI, con Renovación Nacional también, con Longueira y Piñera, ¿no? Para cambiar una cantidad de cosas en el sistema político no habría sido posible un par de gobiernos después. Y de hecho, hoy día cuesta muchísimo poder hacer modificaciones al actual sistema político que pareciera ser bastante imperioso. ¿Usted, sin embargo, cree que va a ser posible conseguir ese objetivo? Mire, le voy a contar algo. Nosotros mañana tenemos la última sesión que yo estoy en el Senado, ¿no? ¿Ya? De los 50 senadores, 20 se están yendo. Uno ya se despidió, o sea, nos vamos a despedir 19. Y algunos creen que además vamos a discutir reformas políticas. Yo quiero verlo. Yo estoy disponible, si se quiere hacer. Pero la verdad es que llegar hasta este punto sin haber sacado la reforma política es una muestra de los problemas que enfrentamos, pues. Porque empeño se le puso, ¿no? A propósito de eso, senador, después de toda la historia que lo ha acompañado en estos años, ¿cómo vive usted el cierre de su etapa parlamentaria? Mire, yo la veo, yo lo considero bien, o sea, la verdad es que si usted me pregunta con qué cosas se lograron, creo que logramos en el Congreso una cantidad de cosas importantes en materia de seguridad pública. Desde luego la creación, fíjese usted que cuando yo llegué al Senado, la Comisión de Seguridad Pública era una comisión que no tomaba decisiones. Uh-huh. Entonces, primero, la había creado Felipe Arboe con muchas dificultades, con muchos problemas. Sin embargo, creamos la Comisión de Seguridad Pública, yo la presidí 3 veces durante estos 8 años, 3 veces.
Sacamos el Ministerio de Seguridad Pública, sacamos una nueva ley de inteligencia recientemente, se demoraron mucho, pero finalmente la fuimos sacando. Entonces, creo que realmente ese aspecto es bien importante. La otra cosa mía, porque yo soy de esas comisiones, que es política exterior, bueno, sacamos el TPP, pues. En el momento que en un momento determinado el país estuvo a punto de romper sus relaciones con lo principal que habíamos hecho en los años de la concertación, que era el impetuoso ingreso en el Asia. De pronto estaba a punto de echarse a perder y lo sacamos adelante. Ahí el presidente presidente Boric fue muy importante porque realmente su decisión de que esto saliera ayudó. Pero pero lo discutimos en el Congreso y en realidad entonces yo creo que el Congreso cumplió una función, por lo menos el Senado en que yo estuve cumplió una función muy importante, a pesar de que muchas veces se llena de proyectos que usted sabe que cuando los apruebe se van a olvidar al día siguiente, porque realmente todavía el balance de poder es muy distinto entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Sí, sin duda. Ahora déjeme volver ahí un paso atrás respecto de cómo vi el cierre de esta etapa parlamentaria. ¿Usted siente que termina un ciclo personal o más bien un ciclo político más amplio de su propia generación también? Mire, yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Hay que algunos que por lo menos yo ya no, al Parlamento no voy a volver, eso está claro. Voy a seguir en la política, pero en las cosas que son las cosas mías, que son las que acabo de mencionar. Pero hay otros que también, hay algunos que perdieron la elección simplemente, no tenían otra, y no saben mucho qué van a hacer. Habemos, yo también la perdí, ¿no? Desde luego. Pero también hay algunos que tomaron la decisión de irse a otra parte, yo creo. Yo creo que hay alguna gente de mucho valor ahí, muy buena, y que me sorprendió a mí que no quisieran continuar. Y eso puede ser un cierto, o un deseo de profundizar en otras partes, o una frustración con el hecho de que creen que en la política ya no está lo principal del país. Y en su caso... Me olvidé de la ley migratoria también, la ley de migración que la aprobamos en el primer periodo y que es la que ha orientado todo el tema migratorio en los últimos años. Han habido modificaciones después, pero ese fue un logro importante, como también la colocación de tropas en la frontera para evitar la migración hacia el interior del país, ¿no? Sí, ahí ¿hubo algún proyecto a propósito de reforma que le hubiese gustado concretar antes de terminar este periodo legislativo? Sí, yo hubiera querido terminar algunos proyectos en el área económica. Yo estaba ahora en la Comisión de Hacienda, no fue posible. Por ejemplo, yo voy a poner uno pero tenemos que regularlo de alguna manera, el tema del juego, ¿no? Del juego de las apuestas, que se discutió y finalmente con una maniobra volvió a la Comisión de Origen, que era la de Economía, y hasta ahí nomás llegó. Y no tenemos hoy día la gente sigue apostando al fútbol y a un montón de esas cosas y no tenemos ninguna ley que regule eso. Yo hubiera querido terminar esa ley. ¿Y siente que ese proyecto va bien encaminado? Más allá de que no se haya logrado avanzar ahora. Era bien curioso porque estaba ahí en sala. O sea, más bien que estaba en la Comisión de Hacienda y de pronto se decidió volver a la otra, la de Economía. Y la verdad es que ahí no había ningún ánimo de sacarla adelante, entonces creo que está trancado el proyecto. Eso porque, te repito, todos estamos de acuerdo en que esto hay que regularlo de alguna manera. Tenemos bastantes coincidencias respecto de la forma de hacerlo, pero por algún motivo esto está paralizado. Senador Insulza, el Congreso actual, ¿qué tan distinto es al que usted conoció cuando partió su carrera política? Bueno, empezaría por es tan predecible como el anterior, porque al final se termina votando por las cosas de cada grupo. Estoy hablando del Senado. En la Cámara es completamente impredecible, en el Senado es bastante predecible, ya se sabe más lo que va a pasar una vez que se plantea el proyecto. Pero hoy día, de todas maneras, todavía hay mucho individualismo. Yo la verdad es que a mí me asombra el nivel de autopromoción que tienen algunos parlamentarios, que muchas veces no están presentando un proyecto de ley o alegándolo solamente para legislar, sino fundamentalmente para salir en los radios, en las radios, en los diarios y en las redes sociales, no y en la televisión. Y eso es muy lamentable. De pronto se presentan proyectos que después desaparecen del mapa, como o se toman las decisiones, se anuncian decisiones que después desaparecen del mapa, pero ya el efecto publicitario lo tuvieron.
¿Cuánto? Creo que eso es muy negativo. No llego al punto que dijo algún querido ex colega, de que fue senador, pero prefiero no citarlo, que una vez en reunión con un grupo de parlamentarios, no te acuerdo, creo que era peruano, no sé, de alguna parte, dijo, es el que usted cuando vino a este Senado no es un colectivo, son 38 proyectos individuales de autopromoción. Yo no digo no digo que hayamos llegado a eso, ¿Pero vamos pero para allá? a veces la autopromoción es excesiva. ¿Sí? Usted fue ministro, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, senador. ¿Cuál de estos roles ha sido más complejo para usted? El más complejo, el más desafiante para mí fue una cosa relativamente breve. Fue cuando fui secretario general de la presidencia, al terminar el gobierno del presidente Frei y empezar el gobierno, y cuando iba a empezar el de Lagos, ¿no? Porque no olvidemos que después de muchos años de buen crecimiento, nosotros tuvimos crecimientos de 4 o 5% al año, de pronto se produjo la crisis asiática y tuvimos un problema fuerte de crecimiento y un problema de desempleo. Problema de desempleo que hubo que enfrentar. Y al mismo tiempo todo el mundo un poco en un periodo incierto, porque había elecciones, se eligió ahí al presidente Lagos recién, pero todo el mundo tenía preocupaciones, todos los gremios tuvimos que negociar con los médicos, tuvimos que negociar con los transportistas, tuvimos que negociar con los microbuseros, hasta hubo una huelga en el Teatro Municipal, en que cuando le preguntaron a un dirigente qué iban a hacer con la huelga, dijo, vamos a ver que nos recibe Insulza. Bueno. O sea, yo estaba a cargo de todas esas cosas y fue un periodo muy entretenido, muy notable. Lo hicimos junto con Carlos Mladenich, además que es el secretario general de gobierno, y con el apoyo de todo el Ministerio de Hacienda, que por ese periodo muy breve fue Manuel Marfán. Así yo tengo un gran recuerdo de ese periodo, porque sacamos muchas cosas adelante, muchos proyectos, y respondimos a un desafío de crisis en el gobierno. ¿Cuál diría usted que fue el momento político más difícil que le tocó enfrentar en su carrera política? ¿Que le ha tocado enfrentar hasta ahora? Vamos a llegar a eso, el famoso caso Pinochet, ¿no? Por cierto, sin duda fue el más difícil de todos. La verdad es que hasta ese momento yo era más un ministro del área política de relaciones exteriores, ¿no? Incluso en algún diario, unos semanas antes del caso Pinochet, yo había hecho unas declaraciones que a mí me parecían muy importantes, políticas, ¿no? Y dijo, el canciller habló de política, así, como diciendo, mire qué cosa más rara, ¿no? Y sin embargo hubo un cambio muy fuerte porque el caso Pinochet pasó a ser por algún tiempo, ni siquiera durante toda su duración, ¿no? Porque fue los primeros meses, sobre todo, el principal tema del país. Y fue complejo porque además el gobierno asumía una posición de defensa respecto de la no existencia de la extraterritorialidad de las leyes y sin embargo al interior, en el mundo de la izquierda, también se interpretaba como una defensa implícita a la figura de Pinochet. Bueno, fue muy fuerte hasta el punto que como yo no olvido nunca que hubo una reunión del comité central de mi partido en que varios me pedían que yo renunciara. Yo dije, yo renuncio con mucho gusto, pero eso significa que nos vamos del gobierno, que nos salimos de este proyecto. Y primó la cordura y nos quedamos en ese proyecto, hicimos lo que había que hacer y finalmente, bueno, yo siempre que quedé con la tristeza de que he hecho todo lo que había que hacer, finalmente Pinochet no fue juzgado. Yo creo que fue juzgado de alguna manera en el momento en que lo desaforó la Corte Suprema, ¿no? Pero la verdad es que de todas maneras, y más que por venganza o algo por el estilo, fue lamentable que no hubiera un juicio abierto sobre el tema. Pero una cosa que sí es importante decir, cuando empezó el caso Pinochet, en Chile estaba abierto un juicio en materia de derechos humanos, que era la querella de Gladys Marín por la desaparición de su marido. Cuando hoy día las sentencias emitidas son más de 1.000, como 1.500, ¿no? Así que yo creo que tuvo un efecto positivo lo que se hizo en el caso Pinochet. ¿Hay alguna decisión que hoy día usted, mirado en retrospectiva, como político tomaría de una forma distinta? A ver, mira, no, en realidad, te confieso que yo me arrepiento poco de mis decisiones de esos aspectos. Por ejemplo, yo decidí no venir a ser candidato presidencial y quedarme en la OEA y todavía no creo que haya sido una mala decisión. Y por lo tanto, a ver, mire, deben haber muchas cosas en que uno sintió que nos habíamos equivocado, pero la verdad es que me cuesta mucho
recordar alguna que haya sido realmente muy dañina, Probablemente lo que a mí más me molestó fue la incapacidad de mi partido de llevar candidato presidencial propio durante varios periodos que nos ha sacado, que nos ha puesto en una situación bastante difícil y nos ha hecho más pequeños, ¿no? Ahora, y la otra cosa que yo creo que fue insuficiente probablemente fue la reforma constitucional que hicimos, que fue profunda durante el gobierno del presidente Lagos, pero que no resolvió estos problemas que se están viendo ahora. Y lo peor de todo, a mi juicio, el apoyo casi ciego de grandes sectores de la izquierda al estallido social. Yo fui siempre escéptico del estallido social. Recorrí el país, no olvidemos que había una periodista, una colega suya, cuando yo dije Plaza Baquedano, me dijo, se llama Plaza Dignidad. Y ella no era conocida por ser izquierdista, ni mucho menos, ¿no? Pero la verdad es que la gente se encandiló mucho tiempo con eso, a pesar de la violencia que estaba ocurriendo en las calles y que la violencia la vivió la gente pobre, sobre todo, ¿no? ¿Cree que ese fue un error de la histórica centroizquierda de que haber tenido algunos dirigentes que rápidamente se subieron a ese carro de llamarle Plaza Dignidad, de rendirle una cierta pleitesía a la primera línea y cosas por el estilo? Sí, yo creo que fue muy grave. No de algunos que la promovieron, porque si la promovían tendría sus razones, sino de otros que se dejaron rápidamente llevar a esto. Si no se pudo, por ejemplo, la ley antibarricadas, que hoy día usted dice, pero ¿cómo? Hay una ley que prohíbe las barricadas, pero tienen que ser completas, porque si no son completas no se habría aprobado la ley. Entonces hoy día, bueno, se hace barricada y todos los autos pasan por un solo sendero y eso no está cubierto por la ley antibarricada. Pues. Echa la ley, echa la trampa. Oiga, senador, ¿desde dónde le interesa seguir participando en el debate público? Si es que le interesa seguir participando, me imagino que sí, en el debate público. Mire, a mí me interesa sobre todo aportar en lo mío, que son los temas que yo me señalaba acá, en los temas de seguridad pública. Yo debo haber dejado una cierta yo era de los que hablaba de la necesidad de tener ley de seguridad pública cuando todavía estaba en el cuarto o quinto lugar de las encuestas, ¿no? Digo, la seguridad pública. Eso creo que es una cosa que queda ahí. Está mi participación en relaciones internacionales. Yo fui protagonista del periodo más importante de las relaciones internacionales de Chile, que fueron los periodos de Elwin, Frei y Lagos, ¿no? Realmente muy centrales. Y creo que eso voy a seguir dedicado a eso. Pero también mi opinión sobre la realidad del país creo que es importante decirla, ¿no? Yo soy partidario, y lo digo francamente, de un sistema como el que existía antes. Usted sabe que la única coalición que existió, el único gobierno, las únicas votaciones de coalición que existieron en Chile en mucho tiempo fueron aquellas que se formaron para la elección de marzo del 73. Uh-huh. Era la Unidad Popular y la Alianza Democrática, o algo así se llamaba, ¿no? Bueno, hasta entonces los partidos postulaban cada uno su lista. La mejor reforma del sistema político sería que los partidos tengan que postular solos y lleven sus candidatos y saquen los parlamentarios que cada uno tiene derecho a sacar y luego se produzcan los acuerdos para gobernar. Pero esto de formar coaliciones en las cuales en realidad se está votando A o B solamente no refleja la política del país. Bien, pues, senador, le agradecemos muchísimo estos minutos de conversación. Sin duda vamos a seguir conversando la siguiente semana. Juan Manuel, y aquí estaremos en todo caso, así que no crean que me estoy yendo para ninguna parte. No, lo tengo clarísimo que lo vamos a seguir llamando. Gracias, senador. Muchas gracias, hasta luego. Que esté muy bien. 8:30.